Hola, 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 bienvenidos a Ministerio Nuestro Héroe es Jesús. Como ustedes sabrán, a los que ya son seguidores de esta página, hemos estado compartiendo con ustedes la noche de testimonios. Ya hemos hecho parte 1, parte 2 y vendrán más testimonios, pero esta vez me tocó a mí y quisiera compartirlos con ustedes fuera de protocolos, abriendo mi corazón. Son muchas las cosas por las cuales nosotros podemos testificar de las grandezas del Señor, de tantas cosas que Él ha hecho con nosotros. En mi caso estaré testificando en base al amor y al perdón y sabrán por qué. Nací hace 43 años. No nací sola, nací con un compañero, un varón, soy gemela. Y cuando nacimos, diría yo, mi madre necesitaba a quien nos cuidara y nos acogieron unas personas que cuidaban niños en el pueblo y eran bien conocidos por su responsabilidad. Ellos nos acogieron con mucho amor al punto de que le lleguemos a decir al señor papi, a la señora Titi, porque la presencia de mi mamá siempre estuvo. Tuvimos un padre prácticamente ausente, era un hombre casado, era muy estricto, sufrimos mucho, pero yo quisiera hablar de mí, ¿verdad? Para no generalizar. Sufrí mucho porque había dejadez de parte de ambos padres. Había muchas cosas que yo no entendía porque era pequeña, aun cuando grande tampoco, porque no tenía a Jesús. O sea, no había conocido a Jesús, quién era Él, qué Él hace a través de nosotros. Y eso que hace a través de nosotros podemos hacerlo con otras personas para bien. Carecí de muchas cosas, carecí de afecto, carecí de satisfacción de necesidades básicas. Sí, mi padre se ocupó de nosotros por muy pocos años. Los primeros 5 años no faltaba nada en la casa, siempre había comida de más, era un hombre pudiente, no nos faltaba nada, pero eventualmente él se despojó de esa responsabilidad y solamente una vez al año compraba las cosas que eran para la escuela, pero del restante absolutamente nada. Le tenemos mucho temor porque era muy estricto. Mi mamá vivía deprimida porque fue una mujer huérfana y padeció mucho. Era como que una especie de cadena que se quería transferir aún hacia mi generación, esta generación. En mis logros nunca estuvieron mis padres. Quisiera hacer, ¿verdad? Una aclaración, un paréntesis. El propósito de este testimonio no es vituperar a mis padres y ustedes van a entender después por qué. Así que quiero continuar. Nunca estuvieron en mis logros para nada, en las graduaciones absolutamente nada. Cuando estaba en 6º grado recuerdo que estaba contenta porque mi mamá iba a acompañarme para la grabación, pero a última hora pues no quiso, le entró como que una ansiedad, un coraje y todo se apagó. Llegué tarde a la graduación a través de una vecina que me llevó. Fue muy difícil para mí. Recuerdo que cuando nos declararon graduados fue muy difícil para mí ver cómo los padres se acercaban a sus hijos con abrazos, con besos, con regalos y yo tener que estar allí en esa fila aguantando el llanto de no recibir ese afecto. Recuerdo que miraba hacia los asientos o hacia los bleachers que le decimos en mi país de la cancha, era una cancha bajo techo, a ver si a lo lejos podía divisar a alguien de casa. Sin embargo, cuando todo acabó, yo dije en mi mente, pues tengo que regresar a casa caminando. Una muchachita de 12 años caminando para su casa, para esa edad estaba distante. Y recuerdo que cuando iba saliendo por las puertas de esa cancha, mi hermana mayor me sorprendió con una flor en las manos. Y recuerdo que me dijo, esto te lo envío. Era una de las hijas de la vecina, que era como una hermana,
para mí, que es como una hermana para mí. Y recuerdo que me invitó a comer pizza. Esa fue la primera vez que probé una batida de chocolate. Apenas, ¿cómo les explico? A pesar de la insatisfacción y el dolor que sentía porque mis padres no estuvieron en ese momento, sí pude sentir una tranquilidad de que aunque sea alguien se acordó de estar allí conmigo para darme ese apoyo, y fue mi hermana mayor. Otro momento difícil para mí en aquel entonces, cuando no conocía de Jesús, participaba en otro tipo de iglesia donde me criaron. Fui a hacer la primera comunión y una vez más sola. Recuerdo que mi padre simplemente me llevó allí. No había más nadie conmigo. Y sí sabía lo que estaba haciendo cuando llegaba el momento en que el sacerdote tenía que colocar sobre mi boca lo que le llaman la hostia, que para los efectos representa el cuerpo de Cristo. Ese momento fue tan serio para mí que recuerdo que cuando el sacerdote me colocó la hostia en mi boca y cuando comencé a consumirla, ahora, ¿verdad? Yo grande, madura en el Evangelio, que sí puedo testificar, pude sentir por primera vez la unción del Señor sobre mí. Mientras unos niños hacían el gesto para vomitar la hostia, yo la consumía y a la misma vez sentía la presencia del Señor. Crecí en cuanto al Evangelio algo confundida porque iba a una iglesia donde se adoraban imágenes, donde no había manifestaciones del Espíritu Santo, es decir, no habían sanidades, no habían milagros, pero a su vez con mi padre de crianza iba a una iglesia donde sí había manifestación del Espíritu Santo, donde sí estaba la presencia del Señor, donde sí hacían muchas cosas que eran bíblicas. Y siempre de las clases que tomaba de la otra iglesia donde se adoraban imágenes, salía algo confundida por la palabra que había recibido en la otra iglesia, donde sí creían sobre las manifestaciones del Espíritu Santo, sobre los milagros, etc. Siempre mi mamá me inculcó respeto hacia Dios, ese temor hacia Dios. Eso para mí era algo sagrado. Sin embargo, continuando con la crianza, crecí algo rebelde. Supe estar en dos hogares, dos tipos de hogares al mismo tiempo. El primero donde había calor, afecto, en el otro era como seco, era como una cueva, era como oscura. Y muchas veces no quería regresar a casa. Mis padres de crianza siempre me buscaban a la escuela y me llevaban a su casa, comía y luego me devolvían a mi casa con el estómago lleno. Los fines de semana se tornaban bastante difíciles, puesto que mi mamá vivía deprimida y no quería cocinar. A veces teníamos que hacer inventos. Mi hermano y yo a veces intentábamos cocinar un pollo y aparentemente cuando creíamos que ya estaba el pollo y lo mordíamos, estaba crudo, y así lo mismo con algunos desayunos. Habían veces que mi mamá cocinaba, habían veces que no. En mi casa tú abrías la nevera y lo único que había era agua. Solamente los fines de semana cuando llegaba mi papá había alimento, de lo contrario no. Y llegó un momento dado que llegué a tener rebeldía contra mi padre, porque sabía que un padre estaba para satisfacer las necesidades básicas de un hijo, comenzando por lo que era el amor. A pesar de que le tenía rebeldía, sí sentía mi amor hacia él y hacia mi mamá. Era más apegada a mi mamá en medio de todo. Mi mamá realmente no era una persona mala, era una persona sufrida, con un dolor intenso sobre otras cosas personales que yo no entendía en aquel momento, y luego siendo mayor entendí unos dolores había que ella llevaba internos desde la niñez, entre pues ciertos errores que muchas veces se cometen de adultos. En un momento dado, donde veía la cabeza de mi padre, de verdad se la quería ver cortada. Era mucha la rebeldía. Llegó un momento dado que lo demandé por pensión alimenticia ya cuando estaba estudiando justicia criminal. Un buen abogado, que era un profesor mío, me orientó y fui sola a hacerlo. Fui con mi hermano.
En aquel entonces era tanto el coraje que él tenía que él había expresado que no iba a pisar ni una funeraria ni un hospital por mí, por lo que yo le había hecho. Pero era que él no entendía que él estaba fallando como padre. Era que él no tenía al Señor en su corazón. Él no entendía muchas cosas. Había maldad en él. A pesar de todo, lo amaba. Lo amaba. La ropa, todo el tiempo, pues en aquel entonces tú heredabas la ropa de tus hermanos, eso era algo normal, pero para mí era algo difícil porque nunca podía tener mi propia ropa. Llega un momento dado, ya estando en la intermedia, mis amigas me regalaban su ropa para poder, en que sea, sentirme con la autoestima alta, porque crecí con la autoestima baja, crecí teniendo con muchos complejos de inferioridad, me sentía fea, siempre era como el patito feo o como la oveja negra, la que no es importante, la que está echada en una esquina, la que no sirve, la que no miran, a la que no le prestan atención. Ya grande puedo entender muchas cosas. El enemigo desde pequeña siempre me quiso arrebatar muchas cosas. Inclusive crecí entre personas que tocaban instrumentos musicales, crecí con personas que cantaban, mi padre de crianza, amistades también que se tornaron como hermanos. Y recuerdo que tenía un piano que cuando llegaba por la tarde pequeña lo intentaba tocar, pero una tarde llegué y no estaba el piano. Mi mamá era tan dadivosa que se lo había regalado al vecino y recuerdo que corrí para allá a quitarle el piano y le rompí una pata del piano porque si no era para esa persona no era para mí. Pero, ¿verdad? Uno siendo maduro en estas cosas, uno puede entender que el enemigo me quería arrebatar todo, me quería arrebatar incluso ser una músico de piano. Es el instrumento que más me gusta. Años después intenté tocar el piano en la universidad con una amiga mía que me ayudaba, pero eso se quedó allí congelado. Algún día estoy segura que intentaré tocar piano. Continuando la travesía de mis padres, como les mencioné, fue mucha la rebeldía. Llegó un momento dado que tuve una discusión muy fuerte con mi madre y me fui a vivir a casa de mis padres de crianza. Llegamos a ir ante el juez en una ocasión y recuerdo que el juez la amonestó a ella. Fue muy difícil para mí porque ¿qué hijo quiere estar ante un juez en contra de su padre? Estuve viviendo meses largos en casa de mis padres de crianza hasta que un día para mi cumpleaños mi mamá me regaló muchas cosas, mucha ropa, muchas cosas que padecí y volví a la casa. Al tiempo quedé embarazada y recuerdo que ella quería una niña. El día que fuimos a saber cuál era el sexo del bebé, ella decía que quería que fuera niña y efectivamente salió que era niña. Recuerdo ese día que ella me dijo a mí, no te preocupes, que yo voy a hacer con esa niña lo que yo no fui contigo. Y cuando la tuve, ya yo había conocido al Señor, ya previo, años antes, ya el Señor estaba trabajando conmigo en la escuela de high school, aunque desde pequeña sí estaba trabajando conmigo, ya se había intensificado esa inquietud por buscarlo a Él, estando en la escuela superior o high school, como nosotros lo llamamos. Y ya aceptando al Señor como mi Salvador, todo comenzó a cambiar. Entendí que para agradar al Señor yo tenía que perdonar a mis padres, que cómo yo podía seguir agradando al Señor si de mí no salía el perdón. ¿Y qué te quiero decir con esto? No es algo que se da rápido, no es algo que si te dicen perdona ahora y lo tienes que hacer y es ya. No, es un proceso perdonar a las personas que te hieren. Es un grande proceso y más cuando son personas que son muy allegadas a nosotros. El primer proceso fue aceptar que yo tenía que perdonar a mis padres, aceptar que eran personas enfermas, porque así fue que Jesús me lo mostró a mí. Son personas enfermas. Y dice la Biblia que las personas enfermas son las que tienen necesidad de médico, no los que están sanos.
Y efectivamente, comencé a verlos a ellos de otra manera. Con amor y y como personas que no estaban saludables, sino enfermas. Recuerdo que mi mamá careció de tantas cosas en su niñez y se había depositado en mi corazón celebrarle el cumpleaños. Así lo hice, le celebré el cumpleaños y recuerdo que la impresión que ella había tenido era de agarrar sus manos y como las nenas chiquitas estar contenta porque la habían celebrado en su cumpleaños. Entendí que ella era una niña herida en su interior. Ella tenía sus momentos donde salía esa niña que se convertía como una hermana conmigo y tenía sus momentos donde ella se convertía en mi mamá. Y el Espíritu Santo me permitía verla así. Mira todo lo que ella vivió. Ella está peor que tú. Ella necesita mucha ayuda. Y usted dirá, ay Rose, pero tú pasaste mucho así. Pero ella pasó más. Ella pasó más. Ella no creció con sus padres. Su mamá murió cuando ella era pequeña y apenas ni siquiera se acordaba de su madre. La separaron de sus hermanos. Tuvieron que dividir una pareja para un pueblo y otra pareja para otro pueblo. Y ella padeció mucho, muchas vicisitudes en su interior, las cuales no voy a traer aquí por respeto a su privacidad. Pero sí, y comenzó, ¿verdad?, el Espíritu Santo a decirme en el corazón, ¿ves? ¿Ves lo que te digo? Mírala, ahí está ella. Y cuando yo comencé a ver esa alegría de ella, que le dieran esa sorpresa de un cumpleaños, ahí pude entender que realmente era una niña herida en su interior que estaba enferma y necesitaba sanar. Hice mi parte como hija. Siempre, como vivíamos cerca, siempre la fui a visitar. Ella quedó sola. Mi padre siguió su vida con su esposa. Pasaron muchos los años donde después ya la había dejado de ir a mi casa. Y me di a la tarea de tratar de fortalecer esa relación con ella. Ya yo no la veía con ojos de rencor, con ojos de rabia, de coraje, para nada. Todo eso se había disipado. Y ella se convirtió en la partner de mi hija. Esa era la nena linda de ella. A veces se confabulaban y hacían planes para que mi hija se quedara con ella los fines de semana. Y así fue. Fue la mejor abuela con ella, la mejor de todas. Excelente. Al punto de que ella le dejó ella le dejó dinero cuando ella falleció. Pero quiero decirles algo, también ella me esperaba todos los fines de semana para que yo le hiciera el cabello y siempre se lo hacía. No había nadie quien se lo hiciera mejor que yo, pero todo cambió. Todo el rencor se fue y ya veía a mi mamá de otra manera. Y a ella, 6 meses antes de ella fallecer, Dios me permitió poder ver con mis ojos y poder presenciar que ella en un momento dado que cayó en el hospital, llegara un capellán que le hablara de la palabra de Dios, que al principio ella como que no la aceptó como las nenas pequeñas, pero porque así era que a veces se ponía, hasta que después terminó aceptando al Señor como su Salvador. Allí yo sentí tranquilidad y paz porque Dios se acordó de mí. Dios se acuerda de sus hijos y Dios también puede salvar a los de su casa por cuanto uno le sirve al Señor. Eso puede ser posible, pero es necesario que nosotros como hijos de Dios dentro del hogar también demos fruto. Es importante el fruto para ayudar a sanar a otros, especialmente a los que están a nuestro alrededor. El Señor es tan grande en su misericordia que 5 años antes de ella fallecer había depositado en mi corazón que se le iba a llevar. Y le pedí al Señor que me diera fortaleza. Fue difícil porque nada más imaginar que mi mamá se iba a morir iba a ser bien doloroso para mí. Pero aún así le pedí al Señor que pusiera, ¿verdad?, fortaleza en mí. Y el Señor supo lo que hizo. 5 años antes preparó mi corazón para para fortalecerme para ese momento. Y así fue. Cuando llegó el momento que me dieron la noticia que tenía cáncer terminal, que tenía 1 mes de vida, no me sorprendió. El Señor estuvo ahí
dándome fortaleza. Y estuve con ella hasta el último suspiro. Ya ella estaba en estado de coma, en estado de shock, pero estuve con ella hasta el final. Y yo sé que ella se fue con el Señor, porque el Señor es misericordioso para con sus hijos. De igual forma, años antes de que mi papá falleciera, ya habiendo terminado el bachillerato, el Señor puso en mi corazón buscarlo. Fui y lo busqué, ya no estaba bien de salud. Me aceptó en su casa. No me reconocía al principio porque habían pasado los años y ya estaba hecha toda una mujer. Me fui con el mejor perfume, con la mejor ropa, con el mejor arreglo del cabello para poder agradarle. Y recuerdo que cuando yo entré allí, él me aceptó entrar y nos abrazamos. Él suspiraba. Eso era lo único que se escuchaba, su suspiro. Y yo lloraba y lloraba y lloraba. Y recuerdo que fue la primera vez que le pude decir a mi papá, te amo. Y me recibió con alegría y tranquilidad. Y el mismo Espíritu Santo me permitió ver que su corazón estaba verdaderamente arrepentido. Estaba muy arrepentido de sus errores. Recuerdo que le di la foto de graduación y en ella, en la parte de atrás, le coloqué: todas las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Cuando mi mamá falleció, él estuvo allí para darnos fortaleza y 5 meses después él falleció. Pero me queda la gran satisfacción, la enorme satisfacción, que gracias al Señor, que gracias a que me sanó, los pude perdonar y los pude amar sobre todas las cosas. Así que, mi gente, si hay algo parecido que te ha pasado con algún ser querido, donde te has sentido abandonado, afligido, dejado, quiero que sepas que es necesario perdonar a las personas que nos ofenden. Es necesario, porque de esa manera no podemos entrar al reino de los cielos. Tenemos que amar a nuestros padres. Tenemos que amarlos. Dice la palabra: honrad a vuestros padres para que tus días sean alargados. Eso es una promesa. ¿Y a qué te exhorto? A que si ya tú has conocido del Señor y tus hijos ¿verdad? Y tus padres no lo han hecho, dé fruto con ellos para que los puedas traer a los pies de Cristo. Así que, mi gente, ese es una parte de mi testimonio, porque como dije al principio, son tantas las cosas por las cuales nosotros, los hijos del Señor, podemos testificar, que no terminaríamos en un día. Así que este es el testimonio que el Espíritu Santo puso en mi corazón compartir con ustedes. En otro momento sé que vendrán más testimonios. Así que espero que el mismo les haya sido de bendición y de edificación. Y si así lo fue, compártelo con otros, porque el mensaje de Cristo tiene que llegar a las almas enfermas. Así que bendiciones.